Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, viernes 27 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice ya en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Guiados por la palabra del Señor, ustedes y yo no caminamos en tinieblas, sino nos dejamos guiar de Cristo, que es la luz del mundo, como dice en San Juan capítulo 8, versículo 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 8. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por tomarse este momento para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Hoy estamos leyendo y vamos a reflexionar juntos, a hacer lección divina juntos. Y ya escuchamos qué dice la palabra de Dios. Estamos leyendo San Juan capítulo 20, del versículo 1 al 8. Ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros y a qué nos invita el Señor a nosotros en su palabra, en el Evangelio, en la buena noticia de hoy.
y de lo que el Señor nos enseña, de lo que el Señor nos invita, en qué vamos a poner por obra, qué es lo que vamos a llevar a nuestra vida diaria de la palabra de Dios para ponerla por obra. Porque eso es importante. Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 dice que desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Cuando escuchamos y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra removida del sepulcro. María Magdalena, ella va primero al sepulcro de madrugada, el primer día de la semana, día domingo. Esto es algo muy importantísimo porque Jesucristo resucita el día domingo, el primer día de la semana. Por eso los cristianos, desde ahí en adelante, guardamos el día domingo, porque Jesús resucita el primer día de la semana, día domingo. Por eso, por ejemplo, luego podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 7, los apóstoles cómo se reunían a la fracción del pan, a la misa o a la Eucaristía el día domingo. Y esto es muy importante. En el Nuevo Testamento no hay una sola cita que diga que los cristianos guardaban el día domingo, el día sábado, perdón, sino guardan el día domingo. Claro, alguien, especialmente los protestantes, me va a tomar, por ejemplo, Hechos 17, Hechos 18, del 1 en adelante, cuando dice que Pablo, como de costumbre, iba a la sinagoga todos los sábados. Pero él se iba no donde estaban los cristianos reunidos para la fracción del pan, no. Él se iba a discutir basándose en las escrituras. ¿Con quién? Con los judíos, para que se conviertan al cristianismo, porque los judíos no creían en Jesucristo. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Ya que los judíos se reunían los días sábados, entonces él por eso es que va a la sinagoga los sábados y discute con ellos, basándose en las Sagradas Escrituras, para demostrarles que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios. Entonces, muy importante. No hay ni una cita en el Nuevo Testamento donde diga que los cristianos, luego de la resurrección de Jesucristo, guardan el día sábado. No hay. Y si hay algún protestante, y yo sé que muchos protestantes miran mis videos, les invito a que me dejen la cita en el Nuevo Testamento. Escuchen bien, no me va a dar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento acaba con la muerte de Cristo en la cruz. El Nuevo Testamento empieza a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay una cita bíblica donde diga que los cristianos guardan el sábado. Alguien me puede decir, pero Jesús iba a la sinagoga el sábado. Jesús vivió en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Por eso él cumplía con los ritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, del versículo 20 al 24, cuando a Jesús le llevan a circuncidar a los 8 días, porque eso eran ritos del Antiguo Testamento. Pero para nosotros eso no aplica en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, decían por ahí en Juan capítulo 18, versículo 30, todo está cumplido. Porque Jesús cumplió todo en la cruz. Entonces es importantísimo para que nosotros entendamos eso, para que nunca nos hallemos en confusión, para que nunca nadie nos vaya a confundir. Es importante que tengamos estos detalles de la Sagrada Escritura en cuenta. Es Juan 19:30, perdón. Juan capítulo 19, versículo 30, donde Jesús dice todo está cumplido. O sea, toda la ley del Antiguo Testamento está cumplida. Por ejemplo, en Mateo 5:17 dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Cuando Jesús cumple la ley, porque nadie había podido cumplirla
ahí dice que todo está cumplido. Por eso Gálatas capítulo 4, del versículo 4 en adelante, dice que en los últimos tiempos Dios envió a su Hijo para rescatar a quienes estaban bajo la ley, o sea, bajo el Antiguo Testamento. Muy importante que entendamos ese detalle. Entonces, por eso es que nosotros los cristianos guardamos el día domingo. Día domingo significa Día del Señor, y lo dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Entonces María Magdalena va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces ella va corriendo, ¿a quién? Y va al jefe de los apóstoles, a Simón Pedro. Recordemos que a Simón Pedro Jesús le dejó la autoridad. Ahí en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Está hablando con Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando con Pedro y le dice: lo que tú ates en el cielo, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Al mismo apóstol Pedro le dice en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién está hablando? Con Pedro. A Simón Pedro, a Cefas, en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, le dice por 3 veces. La primera vez le dice: apacienta, me ama. Pedro, me ama, sí. A Simón, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles y sus sucesores. Luego le pregunta 2 veces más: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y le dice: apacienta mis ovejas, refiriéndose a su rebaño. Por eso también San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que Jesús, cuando él resucitó, se apareció a Cefas y luego a más de 500 hermanos. Entonces, muy importante. Entonces ella va, María Magdalena, el jefe de los apóstoles, y con él está el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, el que en la última cena se había recostado sobre su pecho a preguntarle quién es el quien lo iba a traicionar, ahí en Juan capítulo 13, versículo 25. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces cuando sale Pedro, que ya era más de edad, el apóstol Juan era el más joven y era el discípulo amado de Jesús. Entonces ese amor que él sentía por Jesús es lo que le hace correr a él más rápido, también su juventud, y también impulsado por ese amor que él tenía a Jesús. Jesús lo amaba a él amaba a Jesús. Por eso es que luego cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, en Juan capítulo 19 del versículo 25 al 27, Jesús le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Le deja y Él nos representa a todos nosotros los cristianos. Por eso tenemos a María Santísima como Madre de Jesús, que es Dios, y Madre nuestra. Y entonces ese amor que Él tiene hacia Jesús le hace correr más rápido, le hace llegar más rápido. Cuando ustedes y yo nos hemos enamorado del Señor, siempre vamos a buscar de Él, a correr detrás de su palabra, a correr detrás de sus enseñanzas, a buscar su buena nueva, a buscar su buena noticia, porque hemos sentido ese amor, ese encuentro con el Señor. Nos hemos sentido amados por Él. Y a veces, muchas de las veces, para que esto suceda, ya que nosotros somos de corazón duro, por eso dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si oís escuchar la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque somos de corazón duro, y a veces somos como Tomás, que tengo que ver para creer. Entonces, cuando ustedes y yo hemos tenido ese encuentro con el Señor, entonces lo empezamos a buscar y a conocer más, y mientras más lo conocemos, más lo amamos, porque no podemos nosotros amar algo que no conocemos.
¿Y cómo conocer a Jesucristo? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, cono- para que ustedes y yo amemos más a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocerlo. Y para conocerlo más, tenemos que alimentarnos de la Sagrada Escritura. Leamos la Sagrada Escritura todos los días. Empecemos por el Nuevo Testamento. Empecemos por el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Puede ser un capítulo diario. A veces gastamos tanto tiempo, invertimos mal, o de hecho gastamos tiempo. Echamos tiempo a perder en otras cosas que no edifican, cuando podemos alimentarnos de la palabra del Señor para así conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y conociendo podemos amarle a Él y servirle a Él. Para eso estamos nosotros aquí, para hacer como dice allá en Lucas capítulo 1, versículo 38, como dijo la Virgen María, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la Sagrada Escritura, le conocemos al Señor a través de su palabra y nos enamoramos de su palabra, nos enamoramos de nuestro Señor Jesucristo, entonces siempre vamos a correr hacia Él y ya vamos a dejar de ir detrás de las cosas del mundo, o vamos a dejar de poner nuestro corazón y nuestra confianza en las personas, sino poner confianza total y fe total y plena en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Entonces San Juan, como es más joven e impulsado por el amor que le tiene a Jesús, él corre y llega al sepulcro, pero no entra. Él mira los lienzos ahí, pero él no entra. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo. Entonces Pedro llega, él entra adentro y ve los lienzos en el suelo, y él entra dentro del sepulcro y ahí él ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en el lugar, aparte. Entonces todo estaba separado, para que se den cuenta que algo excelente, algo grandioso sucedió. Entonces están los lienzos en un lado, el sudario en otro lado. Y dice la Sagrada Escritura, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado, el primero al sepulcro, vio y creyó. Entonces, una vez que San Pedro entra al sepulcro, también el otro discípulo entra y mira los lienzos, mira el sudario, y vio y creyó. Y este discípulo amado, San Juan, es quien nos anuncia también en su primera carta algo muy importante que nos enseña a todos nosotros los cristianos de todos los tiempos, porque la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 40, versículo 8, la palabra de Dios dura para siempre. Nunca podemos pensar, oh, pero eso era para ellos, no para nosotros. No, la palabra de Dios es para todos los cristianos de todos los tiempos. Primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Muy importantísimo aquí esto. Escuchemos con atención. Estamos leyendo la primera carta, no el Evangelio. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que existía desde el principio, porque Jesús existe desde siempre. Lo que hemos oído. Aquí va algo muy importantísimo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida.
Cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, es ese mensaje, esa entrega, tradición con T mayúscula que se llama, eso es esa entrega que los discípulos recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos no recibieron cada uno una Biblia, vayan y prediquen la Biblia. No, ellos recibieron el mensaje de Jesús, como de una forma visual, lo que vieron, y de una forma oral, lo que escucharon. Por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos. También recuerdan cuando, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando a Pedro, a Santiago y a Juan, a los apóstoles, los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, los judíos, les impedían hablar de Jesús. Ellos decían, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Eso se llama tradición con T mayúscula, que quiere decir entrega, el mensaje que Jesús les entregó a ellos, lo que vieron o lo que escucharon de Jesús, eso ellos van a anunciar. Y por eso dice aquí San Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Entonces ellos fueron testigos. San Juan estuvo con Jesucristo, fue su discípulo amado, y por eso dice, él da testimonio. Por eso cuando ustedes y yo permitamos que, como dicen como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14, que la palabra de Dios se encarne en nosotros, y nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, y ya se encarne en nosotros. Entonces ustedes y yo vamos a poder poner esa palabra de Dios que se encarne en nosotros en práctica por obra, y así dejar que nuestras obras den testimonio de lo que nosotros éramos antes de conocer la palabra de Dios, y después que haya un cambio en nosotros, en nuestra vida, que seamos un testimonio de buenos cristianos iluminados por la palabra de Dios, pues la vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y repite otra vez, lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos. O sea, esa entrega que Jesús nos ha entregado, eso es lo que os anunciamos. Y luego, parte de ese mensaje que Jesús entregó a sus apóstoles, luego se va escribiendo desde el año 50 después de Cristo hasta el año 94 al 96, donde se termina de escribir el Apocalipsis de San Juan. Entonces, años después se acaba de escribir, casi hasta fines del primer siglo después de Cristo, se acaba de escribir la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo es que ellos anunciaban la palabra de Dios y cómo predicaban, cómo evangelizaban? Con palabras, ellos anunciaban el mensaje que Jesús les había entregado a través de la tradición. Ellos transmitían el mensaje de Jesucristo con palabras guiadas por el Espíritu Santo, que era la entrega que Jesús les había entregado a ellos de su evangelio, de su buena noticia. Y termina diciendo, os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Nos enseña el apóstol San Juan, aquí en su primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, que la tradición es importante. Nos enseña la palabra de Dios, que ustedes y yo, al recibir la palabra de Dios, no tiene que entrar por el oído y salir por el otro, sino tenemos que poner por obra.
y como dice en Santiago 1:25, poniendo por obra la palabra de Dios, ahí vamos a ser dichosos, ahí vamos a ser bienaventurados, ahí vamos a ser un testimonio de vida, un testimonio de buen cristiano, porque a muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pero no se nos nota. Dirá allá en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, o sea, se llama cristiano, pero su corazón está lejos de mí, porque no siempre nuestro corazón está al 100% con nuestro Señor Jesucristo, sino más bien en ciertas circunstancias, cuando más necesitamos, no de todos, pero de algunos sí, cuando más necesitamos. Ahí es cuando vamos a la iglesia y nos confesamos y recibimos la Santa Eucaristía, oramos. Ya cuando ya pasa la prueba, ahí sí nos olvidamos, eh, muchos, no todos, pero muchos sí, nos olvidamos de serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, sino nos empezamos ya a concentrar en las cosas terrenales, en lo que nos ofrece este mundo, en los gusticos y los gustazos. Y eso no tiene que ser así. Nosotros como buenos cristianos tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios siempre, porque alimentándonos de la palabra de Dios vamos a conocer más a Jesucristo. Conociéndole más, lo vamos a amar más. Amándole más, lo vamos a servir más y vamos a complacer, vamos a vivir para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir su santa voluntad, para que su palabra, como dice en Juan 15:7, permanezca en cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, alimentémonos de la palabra de Dios siempre. Dice el Salmo 119, versículo 330, al exponer la palabra de Dios, ilumina los corazones y las inteligencias de los humildes, de los sencillos. Por eso es siempre importante ponernos en oración para que el Señor nos vaya iluminando, nos vaya moldeando, nos vaya renovando, nos vaya guiando a través de su palabra, pidiéndole que nos dé la gracia de ponerla por obra, porque solo Dios nos puede dar esa fuerza para que ustedes y yo, recibiendo la palabra de Dios, la pongamos por obra y así vivamos para hacer la voluntad de Dios, como dice Efesios 5:10. Amén. Les envío un abrazo bien grande a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, que a través de la intercesión del apóstol San Juan, el Señor Jesucristo nos dé a todos lo que nuestro buen corazón anhela según su santa voluntad, sabiendo que Dios siempre da cosas mejores que nosotros tenemos para pedirle, dice Efesios 3:20. Y Él nos da siempre según su santa voluntad, como dice 1 Juan 5:14. No lo que nosotros queremos, sino lo que nos conviene. ¿Para qué? Para la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Dice 1 Pedro 1:9, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Evangelio del Día con su hermano Carlos Bauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que más personas se alimenten de la palabra de Dios. Que la bienaventurada siempre Virgen María presente con su amor maternal cada una de vuestras necesidades a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el número 624, que el Señor les bendiga y les proteja y les conceda todos los deseos que su buen corazón anhela.